Muy buenos días, señorita Sonia, ¿cómo le va? Bien, aquí estamos. Bueno, estamos con el doctor Adolfo Solís, que nos va a hablar de su editorial de este día. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días a todos y quiero hacerles una gran reflexión que es digna de que todas las personas que están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes la tomen en cuenta. Quiero decirles que por primera ocasión en todo el país se detectó una anomalía derivada de las entrevistas que se hacen por Internet. Les voy a poner a la población un contorno de todo esto. Miren, regularmente llegan algunos correos electrónicos al buzón tributario de las personas en el que la autoridad menciona que quiere hacer una entrevista de carácter personal o virtual. Cuando hace la entrevista virtual, llega el día y la hora, se conectan por las plataformas digitales, Zoom o cualquier tipo de plataforma digital. Ya que están conectados, se le piden sus datos, su identificación al representante que acude a esa entrevista electrónica, se identifica y después de eso, ya que se le da incluso un número de referencia o de control, ese número de referencia o de control asocia al contribuyente a sus obligaciones fiscales. Cuando empieza la entrevista, más de ser una entrevista, empieza un interrogatorio. Para empezar, antes de platicar lo del interrogatorio, las entrevistas no están reguladas en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, no es una obligación de los ciudadanos llegar y conectarse en línea de eso. Pero en el deber de colaboración, pues lo puede hacer. Ahora, se lleva a cabo un interrogatorio de por qué no has cumplido con esta obligación fiscal, por qué no pagaste esta obligación, por qué tienes más pérdidas de las reportadas el año pasado, por qué pediste más devoluciones. Es decir, se hace una especie de interrogación que tampoco está prevista en la ley. Al no estar prevista en la ley, se empiezan a hacer preguntas que son insidiosas y que llegan a ser a veces hasta vejatorias. Pero ¿qué pasa de todo eso? Termina la entrevista, se cierra, se graban todas las entrevistas y hasta ahí quedaba. A los contribuyentes accedían a esas entrevistas porque, bueno, a final de cuentas me daban a conocer algunas inconsistencias, posiblemente mi contador no había realizado las cosas bien y me servían para corregir algunas cosas que la autoridad percibiera que estaban mal. Entonces hasta ahí no había ningún problema. Lo que ahora pasa es de que esas grabaciones de esas entrevistas, cuando le inician algún proceso penal a un contribuyente por alguna omisión, están exhibiendo esas entrevistas y dicen, oye, mira, tú en tu entrevista tal dijiste esto y lo hiciste de otra forma, entonces nos quieres engañar. Y recordemos que el fraude fiscal se tipifica cuando por el uso de engaños o el aprovechamiento de errores se omite total o parcial una contribución. Entonces se están utilizando nuestras entrevistas para decir que hubo un engaño de la autoridad o a la autoridad. Y eso es sumamente delicado. Y el llamado de atención para las personas, para la población, para los empresarios, para todas las personas físicas que son sujetos a esa entrevista, es el siguiente. Cualquier persona que se ponga por Webex, que se ponga por Zoom, que se ponga por plataformas digitales, cuando les digan que si se puede grabar la entrevista, la respuesta del contribuyente debe decir, claro, en mi deber de colaboración se puede grabar, porque yo estoy obligado a colaborar con la autoridad, pero queda prohibido utilizar esta grabación para fines distintos del control y vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, tú no puedes, te queda prohibido, autoridad, utilizar esto para un proceso penal, porque entonces violaría el derecho de no autoinculpación. Y la no autoinculpación lo que dice es lo que el contribuyente ofrezca, lo que el contribuyente diga, no puede ser utilizado en su contra. Porque de lo contrario, cada vez que nos pide la autoridad, es tan curioso este sistema mexicano que la autoridad nos pide información para que demostremos si cumplimos o no cumplimos. Y con la información que nosotros le dimos, nos mete a la cárcel. Entonces, bajo esa premisa, entonces ya de aquí en adelante ningún contribuyente va a cumplir. Va a decir, si lo que yo te doy lo utilizas para meterme a la cárcel, pues mejor no te doy nada. Sí. Entonces, es muy importante, todas las personas que son sujetas a esta entrevista, es muy importante que después de la grabación digan que sí aceptan la grabación, pero solo para fines de control y vigilancia,
no para ningún proceso criminal o para ningún proceso administrativo o para un fin distinto al que fue creado. Y con eso, sin duda van a poder evitar, como hoy está sucediendo, que ofrezcan esas grabaciones a las autoridades jurisdiccionales para justificar procesos penales. Y sobre ese es mi comentario. Oiga, doctor, ¿y te puedes negar incluso a tener la entrevista? Digo, Bueno, la persona, como no hay una regulación de las entrevistas, el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación es el único artículo que establece sobre la asistencia, sobre la orientación, sobre una serie de requerimientos a los contribuyentes. Entonces, una persona si se niega formalmente, no le pasaría nada porque no está regulada la entrevista per se, como un mecanismo de afrenta uno a uno. Segundo, porque en ningún procedimiento, en ningún artículo del Código Fiscal de la Federación establece que se puede llevar a cabo un interrogatorio. Recuerden que incluso en materia penal, si alguien les hace un interrogatorio a un ministerio público o un juez, usted incluso puede negarse a responder, sí, o guardar silencio. Como lo hacen todos los criminales. Aquí ni siquiera está regulado. Sí, aquí ni siquiera está regulado y se lo exigen a las personas. Pero la persona también se puede negar en su legítimo derecho a no responder nada. La recomendación, si me dejan ser prácticos, es escuchar qué se le ofrece. Le encontramos esta inconsistencia y esto, y díganos por qué no. No voy a tomar nota, lo voy a consultar con mis asesores y con gusto se lo voy a contestar por escrito. Esa sería la respuesta idónea que una persona debería de hacer. Dígame lo que usted quiera, señor funcionario, yo tomo nota y ya después que tome nota, yo lo consultaré con mis asesores y verificaré si cumplí o no cumplí. Y las explicaciones se las tendré que dar por escrito y punto.